Bienvenidos nuevamente aquí en su espacio de Proyecto Orión, en vivo, y en este conversatorio trataremos un tema bastante polémico, revelador y controversial: la cuestionada mafia que existe entre gran parte de la Iglesia Católica. Hoy en día existe una ideología de origen comunista vinculada a políticos que usan ciertas religiones y principalmente la Iglesia Católica para distintos fines de manipulación en masas. Como es de costumbre, ya de vuelta en nuestro canal tenemos a David, productor del canal de Mentiras Prohibidas, con quien abordaremos desde un punto de vista de revisionismo histórico, como ya estamos acostumbrados cada lunes, tratando de darle contexto ya con el tema del Vaticano, el nuevo Papa y todo ese tipo de cuestiones que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenido, David, de vuelta aquí al canal. Muchísimas gracias, Simón. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo y a todos los que nos van a ver después del vivo, durante el vivo, después del vivo. Y estoy muy contento de estar en esta mi gran casa también, que es Proyecto Orión, un canal que, como lo dijimos en uno de otros vivos, ¿verdad? Estamos haciendo muchas desclasificaciones, muchas revelaciones, ¿verdad? Y de una forma bastante nueva. Estamos revelando muchos secretos, planteando nuevos conceptos de revisionismo histórico, donde vamos revisando lo que la historia nos ocultó, ¿verdad? Y hoy tenemos viniendo a colación lo del cónclave que hubo, el nuevo papa, tenemos un tema muy controversial, ¿verdad? Que es el tema de las mafias religiosas. Vamos a empezar por la principal iglesia del mundo, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? La fe judeo-cristiana pagana, porque en el catolicismo se mezcla el judaísmo, ¿verdad? El cristianismo y el paganismo, ¿verdad? Son tres cosas que se mezclaron para crear lo que es la gran iglesia católica. Y para entrar en contexto, antes yo quisiera hablar un poquitito del nuevo Papa, ¿verdad? ¿De dónde salió este nuevo Papa? Pues supuestamente iba a ser Tagle, iba a ser Paroli, pues ¡pum!, apareció este, ¿verdad? Ok. Y aquí justamente vamos al primer enlace que te pasé para ir entrando en contexto. Eh, un video que prácticamente dice, porque muchas personas quieren escuchar las cosas de manera sencilla, rápida, concreta, ¿verdad? Y a veces tenemos que explicar un poco la historia y nos alargamos un poco, pero en este video te muestra cómo es la política vaticana en este video. Así podemos escuchar a este señor que hace una explicación magistral, corta y fácil de entender. ¿Cómo se hace política? Muy sencillo. En las congregaciones y en las reuniones clandestinas que tienen en restaurantes de Roma, los cardenales. Es donde se les permite hacer política. El grupo de italianos, que son 17 cardenales ahora mismo en conclave, se reúnen con los estadounidenses, que son 10 cardenales. Y entonces empiezan a negociar. Si yo presentase un candidato para papa, ¿tú aceptarías el número 2 del Vaticano? Y entonces tú ahí negocias. Vale, yo aceptaría ser el secretario de Estado y aceptaría la congregación de la doctrina de la fe. Vale, pues venga, trato hecho. Convocatoria de conclave. Y entonces ya van todos al conclave a votar, pero ya llegan más o menos con una decisión más o menos, pues que tú no me gusta, muchas cosas que se juntan. Es un juego político como de ajedrez. ¿Cómo se... Ok, aquí termina. Sí. Sí. Bueno, ahí prácticamente muestra cómo es las negociaciones políticas. O sea que ahí lo que está mostrando es que no es que viene Dios y le dice, ay, tiene que ser Prevost, porque Prevost creo que es el que va en este momento revolucionar la bondad. No, se hace en secretismo político, secretismo. ¿Qué quiere decir el secretismo? El secretismo es parte de la mafia. La mafia es secreta, no es abierta. Se sabe que existen cárteles, agrupaciones mafiosas, todo, pero todo se hace en secretismo. ¿Por qué no puede ser abierto? No. Reuniones secretas entre cardenales, donde, bueno, y ahí se deciden en base a intereses. Entonces, las personas que creen que esto es una obra divina, que esto son las personas que son fáciles de controlar. Entonces, ahí está mostrando de una manera muy sencilla cómo ocurren todas estas negociaciones, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y fue elegido un papa, el papa Prevost, ¿verdad?
que ya de entrada, bueno, se le conocía poco, fue elegido porque era poco conocido. Parolin y Tagle eran más conocidos, ya estaban salpicados por varios escándalos, se les llevó a los dos, se les reunió y se les explicó, como todo grupo mafioso, se reunieron en secreto, se decidió en secreto, se les explicó en secreto a los dos, no, va a ser ese, porque ese medio que no se conoce, usted ya se les vinculó con este escándalo, con otro escándalo, entonces, pum, apareció este, ¿verdad? Pero este también tiene su escándalo y me gustaría, por favor, si podemos ver el enlace de La Vanguardia. O sea, La Vanguardia es un diario oficial, este no es un diario conspiranoico, eh, un diario de locura. Ahí que dice, sí, las acusaciones de encubrir abusos sexuales persiguen al nuevo papa. claro, porque el nuevo papa le encubrió a varios abusadores sexuales en serie, que hasta el mismo Papa Francisco también le encubrió a McCarrick, que el cardenal Viganó le expone al Papa Francisco, por eso el cardenal Viganó fue excomulgado, pero McCarrick sí fue protegido. ¿Por qué fue protegido McCarrick? Porque McCarrick era amigo de los Clinton, amigo del Partido Demócrata, y este Papa también es amigo de John Podesta, de Hillary Clinton, y la gran venganza de Hillary Clinton contra Donald Trump fue colocarle a este Papa, porque obviamente este Papa es mucho más progre de lo que fue Francisco, ¿verdad? Entonces, también en su discurso, este Papa le evoca a León XIII, que fue uno de los peores papas y más abusadores en todo sentido de la historia papal. Eso la historia lo jugó, no es que yo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, hay que buscarlo a León XIII y ya se va a saber, ¿verdad? Entonces, las mafias son parte eterna de los secretismos, en este caso de la Iglesia Católica, pero todas las religiones tienen su mafia. Todas las religiones tienen sus jerarcas, sus vacas sagradas, y esos jerarcas, esas vacas sagradas, lo que hacen es la manipulación a los que creen, a los que están vendados y con el cerebro, ¿cómo se llama? Cerebro poseído, ¿verdad? Por todos estos secretismos, estas mafias. Lastimosamente es así para aquel que nos está viendo y de repente puede chocar un poco con su visión de las cosas, con su fe. Bueno, le pedimos disculpas, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Yo le pido disculpas, pero esta es la realidad. Esto es la realidad. O sea que acá no hay otra verdad que esta. Y otra cosa también, este papa es elegido, pero me extraña que la Vanguardia como diario oficial presente esto, pero en la presentación del Papa, de todos los papas, se le presentan como viejitos buenos, que buenistas, pasivos, que quieren la paz, y todo mentira. Hay que ver el trasfondo de todo, ¿verdad? Por eso vamos a hacer, yo espero poder, con este gran canal Proyecto Guión, poder llevar un poco una trilogía de esto. Vamos a pasar después a otro tema. Y son 3 temas, ¿verdad? Que va a mostrar un poquitito la realidad, ya que hoy en este tiempo hay una apertura, perdón, para el revisionismo, para mostrar un poco desde el punto de vista revisionista toda esta verdad, ¿verdad? Que no es lo que nos pinta. Y en la primavera católica, acordate, se le echa a Ratzinger, a Benedicto XVI, ¿verdad? Porque se tenía que implantar antes de lo que ocurrió en el 2020, ese tema que nos ponían acá. Bueno, antes de ese bicho que apareció, ¿verdad? Se tenía que implantar el progresismo, porque el progresismo fue el abanderado del bicho, el progresismo. Los progresistas eran los que creían en esto, creían en ese que tenía que ponerte ahí, que creían en las máscaras, en todo, ¿verdad? Los progresistas. Bueno, antes de eso se le tenía que sacar a Ratzinger. Y ahí es donde vino Francisco, donde Francisco dijo que ponerse ese tema era un acto de amor y de fe. Yo no sabía que está el video donde él dice eso. Entonces, yo no sabía que el colocarse o tomar un cierto remedio es un acto de amor y de fe, ¿verdad? O sea, me parece algo ridículo, pero bueno. Entonces, la primavera católica fue orquestada por John Podesta, el brazo derecho de Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces,
quién era, a quién le querían, porque el tema del 2020 no tenía que ser en el 2020, tenía que ser mucho más adelante, pero se adelantó porque le querían cagar a Trump, le querían matar a Trump, y eso hicieron. Pasó con Bolsonaro, a través de eso después fueron castigados. Bueno, Trump volvió, ¿verdad? Ahora vamos a ver si Bolsonaro vuelve. Entonces, este contexto de esta verdad, los medios tradicionales no dicen. ¿Me entiendes? Okay. Y ese fue el motivo también por el cual se le sacó a Reisinger, se le mandó a un hospicio, a un lugar de tipo un hogar de ancianos, se le mandó y murió ahí Reisinger, que era Benedicto XVI, porque él no comulgaba con esas ideas progresistas. Que vino Francisco claro, no comulgaba con ese cuando se vino Francisco y abrió totalmente a no, que el cambio climático, que los hombres, que los homosexuales son criaturas de Dios, ellos tienen derecho a casarse. Genial, me parece genial eso, ¿verdad? Pero está la mentira climática. Que eso, ¿por qué la prensa oficial no le entrevista a muchos científicos que demuestran cómo el planeta siempre tuvo cambios climáticos, ¿verdad? O sea, eso no es nada raro. Ahora que eso se le quiera culpar al pedo de la vaca, como quiere hacernos creer ese que inventó el programa, ese Ventanas, ¿verdad? Ajá. Así que es difícil a veces pronunciar su nombre, ¿verdad? Que un millonario muy conocido de los Estados Unidos era su socio comercial y se corrió de él porque dijo, este está totalmente loco. Entonces se fue, ¿verdad? Buffett es el apellido de ese millonario, ¿verdad? Bueno, entonces, todas esas cosas, todo ese absurdo que nos implantaron desde el 2020 fue respaldado por Francisco. Y por eso Reisinger como que medio no quería, entonces pum, se le hizo a un lado. Es para un programa también, ese tema es para dedicarle todo un programa, ¿verdad? Entonces, eso quería hacer como una introducción, un poco ya aprovechando que hubo el cónclave, quién es este papa, un papa peor de progresista que Francisco, muy amigo también del Partido Demócrata, muy amigo, y ya van a ir viendo, vamos a dejar que los hechos hablen solo. Está a favor del cambio climático, él está a favor de que tenga que haber encierros por culpa del clima, no salga de tu casa porque hoy el cielo se va a volver verde, ¿verdad? O sea, es un liberticida este nuevo que subió, totalmente liberticida, y hay videos, solamente que si vamos a preparar todos los videos no vamos a poder hacer el conversatorio porque son muchísimos los videos donde él habla como liberticida, ¿verdad? Y, en fin, esto es la introducción de lo que nos espera con este nuevo papa. Y ya empieza él encubriendo abusadores de niños, abusadores sexuales de niños, pues eso es lo que dice en ese artículo de La Vanguardia, ¿verdad? Y por último, para terminar todo esto, quisiera en la parte 3, que habla un poquitito de un progre, ¿verdad? Un comunista progre, pero muy crítico de los progres, ¿verdad? Que es Martín Caparrós, que el diario, creo que La Nación, creo que es el diario, donde él escribió este artículo, Okay, donde él ahí... el siguiente que voy a mostrar. Sí, el que vas a mostrar. Ok, sería este. Esto para cerrar un poco esta introducción, ¿verdad? Sí, el cuento del buen papa. Este es un artículo magistral escrito por un comunista que le critica al progresismo. El cuento del buen papa. O sea, el buen papa es un cuentito, porque en realidad los papas elegidos no son buenos. Hay que leer este artículo. Uno busca en Google el cuento del buen papa y ya le va a salir el artículo. Claro. Está enfermo, dice el señor está enfermo, Martín Caparrós. Escribió varios libros que podríamos estar de acuerdo o no con él, ¿verdad? Desde su punto de vista comunista, pero un crítico del progresismo y del comunismo, ¿verdad? Y que habla mucho y le critica mucho a Francisco, porque Francisco ya era el colmo de comunista. Y acordate que Francisco, en la época de los militares, le entregó al sacerdote Yalix y a otro que no recuerda el nombre, a la dictadura, y a muchos le entregó a la dictadura. O sea que Francisco era pro dictadura militar argentina, ¿verdad? Pero después en el tiempo se volvió progre. Ok. Mira, Y es así. hablaste mucho de mafia.
es que el concepto de mafia se tiene entendido de que está o es la mafia antigua italiana o la mafia política. Pero se hace muy difícil distinguir el término mafia con respecto al tema de la religión, excepto que se dice, no, el Vaticano tiene la mayor riqueza del mundo y todo lo demás, pero la vinculación con la política se hace un poco más difícil porque ¿cuáles serían las ventajas entonces de unirse con la política, más allá de quizás que sea un estado teológico, pues en este caso, pues como un estado aparte? Pero más allá de eso, ¿de dónde parece entonces el concepto de mafia religiosa? Porque es medio difícil de verlo. ¿Y por qué le llaman mafia a esto, que siendo esto una palabra muy fuerte, que es distinto de secta o distinto de secretismo o distinto, por ejemplo, sociedad hermética o Opus Dei? ¿Por qué el término mafia? Bueno, el término mafia es un término que se hizo popular en el mundo, en la cultura popular o la cultura pop, que viene de los italianos, que es mafia, que es mi familia, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra mafia, mafia, mi familia, un modismo italiano. Ahora, es el término que todo el mundo usa. Por ejemplo, a veces en vez de decirle vos sos un criminal, te dicen sos un mafioso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el mafioso? El mafioso hace hechos criminales y conspira secretamente, ¿verdad? Y todos los políticos, sean religiosos y no religiosos, conspiran. Y de ahí la CIA sacó el término teoría de la conspiración para desvirtuar ciertas verdades que no le convenían. Así como, por ejemplo, el caso del fiscal Jim Garrison, que investigó la muerte de JFK. De ahí salió la teoría de la conspiración. No, este fiscal es un teórico de la conspiración. No, Kennedy le liquidó, le mató Oswald. No, lo que él plantea, que fueron otros asesinos, no. Bueno, ahí sale la teoría de conspiración. Pero la conspiración, los conspiradores no son los conspiranoicos. Todos los políticos son conspiradores, todos conspiran secretamente, así como dice ese video, ¿verdad? Entonces, al conspirar secretamente, ya se convierten en mafiosos. Porque, por ejemplo, cuando el mafioso, todo de toda la historia moderna de la mafia, ¿verdad? Que viene del Chicago de 1900 para adelante, ¿verdad? Y mucho antes en Italia, la mafia italiana, ¿verdad? Mucho antes los asesinatos eran de sorpresa, nadie te va a avisar, che, sabes que te van a matar. El mafioso no te avisa que te va a matar. De sorpresa se va y te mata. Bueno, pero antes de que ocurra esa muerte, ese atentado, hubo una conspiración o hubo una reunión secreta para que eso ocurra. Y de ahí viene la palabra, o sea, de ahí viene el concepto. La palabra mafia viene de mi familia, mafia, que es un término, una terminología italiana, pero eso se quedó impregnado en la cultura popular para llamarle mafioso o mafia a los grupos delictivos, ¿verdad? A los grupos delictivos organizados. Entonces, el mafioso que te va a matar no te va a avisar. Va a ocurrir un atentado, ¿verdad? Así de simple. Okay. Y es ahí donde viene de repente el secretismo, pero ancestral secretismo, desde los orígenes de la iglesia. ¿Cómo se creó el catolicismo? Se creó a través de los concilios del cristianismo, de Constantino. ¿Y los concilios fueron públicos, abiertos? No, los concilios fueron cerrados, secretos. ¿Por qué el cónclave tiene que ser secreto? Para escuchar la voz de Dios. Pero, Dios. Bueno, y si fuese así, Dios, no es que Dios le habla a todo el mundo, no es que Dios es para todos. Ahí está. ¿Qué es ese secreto? Ahí está, ¿verdad? Voy a tomar un poco de agua. Sí, sí. Conspiración. Entonces, no es solamente pensar en atentados en escenarios de emergencia, sino también son de una forma para mover escenarios políticos paulativamente, como que no quiere la cosa, que aparezcan como si fueran naturales. Bueno, sí. Bueno, entonces,
Eh, eternamente hubo mafia, eternamente hubo conspiraciones secretas, eternamente hubo decisiones secretas, eternamente hubo conspiradores secretos, eternamente hubo todo en toda la historia, inclusive antes de la religión católica, mucho antes de la Biblia, si vos te das cuenta, todo es una mafia, ¿verdad? Y bueno, la mafia religiosa, justamente, después vamos a hablar un poquitito, ¿dónde nace la parte que va más hacia el comunismo dentro de lo que podríamos considerar una mafia, ¿verdad? La mafia religiosa, ¿qué es lo que busca? La mafia religiosa no contrabandea drogas, alcohol, o sea, armas, nada. Lo que contrabandea es conciencias, porque lo que necesita es de captar conciencias y manipular esas conciencias, porque necesitan el estado inconsciente o la masa inconsciente para ellos tener la base de masa de millones de seres humanos, ¿verdad? Para justificar y fundamentar todos sus actos mafiosos, ¿verdad? Vamos a ir a un ejemplo, un ejemplo. El Vaticano tiene banco, el Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano. Vos entras en la Capilla Sixtina y es todo de oro. Yo me pregunto, ahí afuera de la Capilla Sixtina la gente está pidiendo dinero, pidiendo limosna, todo eso, era lo que se fueron, sabrán, ¿verdad? O sea, que lo que estuvimos ahí. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir eso si es un Dios tan bondadoso, un Dios, Jesucristo que no tenía nada, Jesucristo tenía solamente su ropa. Pero mira la iglesia que tiene ahora, una iglesia llena de oro, que es la Capilla Sixtina, ¿verdad? O sea, ¿quién puede explicar eso? Nadie, porque eso es parte de una mafia del conocimiento, una mafia de la conciencia, ¿verdad? Es todo una mafia. Entonces, muy fuerte ese término mafia, pero es así, es una mafia religiosa. Ahí, por ejemplo, nos vamos a la muerte del Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I. Evidente que le mataron. Tiene que ser estúpido para decir que se murió rápido, ¿verdad? Y hay un libro, no, pero es evidente, porque él quería cambiar las reglas de juego del secretismo mafioso que está adentro, y bueno, a este tenemos que rajarle, ¿verdad? Si Al Capone veía que alguien le era peligroso, ¿qué hacía Al Capone? Le mataba. Eso es la mafia, ¿verdad? Eso es la mafia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el cardenal McCarrick, con este McCarrick, el arzobispo McCarrick de Estados Unidos, que abusó de no sé de cuántos niños? Ya, y al que le denunció a Viganó, le excomulgaron y por suerte no le mataron a Viganó, ¿verdad? Pero le excomulgaron, le trataron de conspiranoico, de todo, que Mel Gibson habla mucho con Viganó, Mel Gibson. Y Francisco le absuelve a McCarrick. Eso es una mafia. Porque McCarrick, la prensa oficial sacó la denuncia de abuso de niños que tenía McCarrick. Eso es una mafia, parte de una mafia. Y no aclara, la Iglesia Católica no aclara eso. Viganó se quedó como el malo de la película. Pero es parte de los que hicieron eso, los que le protegieron al cardenal McCarrick, ¿verdad? Son los mafiosos, ¿verdad? Son parte de esa mafia oscura que protege a los mafiosos. Pues, ¿qué puede decir? Vamos a suponer que le juzgaban al cardenal McCarrick. ¿Cuántas cosas podría contar el cardenal McCarrick? Y el mafioso tiene miedo que se cuenten sus cosas, ¿no es cierto? Al Capone tenía miedo que los testigos cuenten sus cosas. Entonces, ¿qué hacía Al Capone? O te extorsionaba o te mataba. Lo mismo Pablo Escobar. Okay. Pablo Escobar, si vos le representaba un peligro a él, te mandaba a matar. Él decía plomo o plata. Así decía él. O te compraba o te mataba. Bueno, y la misma cosa ocurre. Okay. Solo que de repente, a lo mejor la mafia religiosa no mata directamente, pero te destruye de otra forma. ¿Me entiendes? Okay. Entonces es así, es muy simple eso. Y bueno, uno de las, para seguir entrando en contexto, uno de los momentos más críticos de lo que es la mafia religiosa
y más todavía tendiendo al comunismo, es cuando se crea la teoría de la liberación, que eso se creó en finales de los años 60 se creó, ¿verdad? Pero explotó con el libro del sacerdote peruano Gutiérrez, el apellido, en 1971, ¿verdad? Gutiérrez se inspiró mucho en Carlos Marx para hacer la doctrina, la teoría de liberación de los supuestos pueblos oprimidos indígenas, de los supuestos pueblos oprimidos por la dictadura militar, por esto, aquello, ¿verdad? Y ahí generaron la teoría de la liberación donde, ¿qué hicieron? Colocar la iglesia comunista, pues estaba la iglesia de derecha, pero faltaba la iglesia comunista. Entonces, las partes oscuras de la iglesia le apoyaron a Gutiérrez para lanzarle como un bastión, como un representante de esa teoría de la liberación y vincularle al comunismo. De ahí, por ejemplo, salió un personaje llamado Leonardo Boff, que fue el creador de Lula. Leonardo Boff fue el que le creó a Lula. Y hay una foto donde Juan Pablo II le está, ¿cómo es que se llama? Le está regañando a Leonardo Boff, ¿verdad? Que era un ex sacerdote jesuita también, Leonardo Boff. Okay. Si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se inspiró este Gutiérrez, este peruano Gutiérrez, también fuera de Carlos Marx, para poder generar todo lo que fue la teoría de la liberación? Porque en realidad la teoría de la liberación él le hizo famoso, ¿verdad? Con su libro. Entonces, él se inspiró en las conferencias vaticanas de 1962, 1965, donde ya se planteaba cómo debería ser una parte comunista de la iglesia. Después hubo la conferencia de Medellín en 1968, si no estoy equivocado, donde ahí cerraron el concepto. Ahí cerraron prácticamente el concepto, ¿verdad? Que tenía que existir parte de la iglesia que luchaba o que luchase o que debería luchar por los pobres, oprimidos, indígenas, campesinos, ¿verdad? Y de ahí sacar toda una cantidad de conceptos comunistas inspirados en Carlos Marx y toda esa, como el Carlos Marx y esas luchas revolucionarias, tipo lo que hizo el Che Guevara, Castro. Claro. Esto al final fue una gran mentira, ¿verdad? O sea, ¿cómo está Cuba hoy? Si ese es el comunismo, ese es el comunismo, el que tiene Cuba, el que tiene Nicaragua, el que tiene Venezuela, me quedo nomás con los países donde se practica otras cosas que no son como no son los regímenes comunistas y el progresismo, ¿verdad? Entonces, esta teoría de la liberación fue convirtiéndose en algo que yo a veces no sé si reírme o llorar, ¿verdad? Porque en algo que hasta descompuso la imagen del mismo Jesús. O sea, le querían plantear, que eso es lo que quieren plantear hasta hoy, un Cristo comunista. Pues muchos dicen, no, el primer comunista fue Jesucristo. Muchos de esos que son las voces o los precursores de la teoría de la liberación. Y bueno, eso es para debatir, pero yo pienso que hay cosas muy claras, conceptos muy claros, ¿verdad? Acá no se trata ni izquierda ni de derecha, acá se trata de libertad ya hoy en día, ¿verdad? Entonces, la censura, hoy es muy difícil censurar, porque esta herramienta que nosotros estamos usando también censura, pero a veces de repente te permite exponer ideas, verdades, que ayudan a que mucha gente use su sentido común y vean que ciertas realidades no son como nos presentan, ¿verdad? Entonces, es muy difícil censurar. Imagínate, antes cuando no había esta herramienta, obviamente que era fácil censurar lo que fue la Inquisición, ¿verdad? Lo que fue la Inquisición. Entonces, la teoría de la liberación es uno de los picos donde prácticamente se dio origen a la parte, o sea, a la mafia comunista dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y está también la mafia de derecha, ¿verdad? Porque al final todo es una mafia, porque la conspiración es parte de la mafia, ¿verdad? Como estábamos diciendo, son distintos tipos de tráfico. La mafia trafica armas, la política trafica influencias, es una mafia también, ¿verdad? Son otro tipo de tráfico. Y la
las religiones trafican también dinero, porque hay muchas ONG, muchas partes de la iglesia, principalmente la iglesia católica, que ya se le vincularon a lavado de dinero. Te voy a poner uno que yo pienso que voy a tirar un tráiler, que va a ser uno de los temas para el vivo, la Madre Teresa de Calcuta. Wow. Hay documentales donde demuestran que ella lavaba dinero de gran, como el mismo Gaddafi. Ella era amiga de todos los grandes, pero vos te ibas ahí en su hospital y te morías. Estabas tirado en el piso, ¿verdad? O sea, la plata que ella recibía, yo no sé en qué se iba, pero hay un documental, vamos a presentar ese documental donde habla sobre eso. Entonces, que también ella era la amiga de todos los grandes comunistas y de derecha, ¿verdad? Fue una capa la madre, ¿verdad? No sé qué hizo de toda la plata que recibió, ¿verdad? Pero en fin. Y es parte de toda la mafia, parte de toda la mafia. Entonces, esa mafia religiosa no solo trafica conciencia, sino trafica también dinero, trafica manipulación, orquesta muchas cosas, ¿verdad? Utiliza, así como la teoría de la liberación le utilizó a muchísimas comunidades campesinas en Latinoamérica para protestar, para ser revolucionarios. O sea, las FARC prácticamente estuvo muy ligada a la parte comunista de la iglesia, las FARC. Que hoy ahora tenemos un presidente de Colombia, ex guerrillero de la FARC. Eso es increíble, ¿verdad? ¿Quién diría cuando la FARC le secuestró a esta señora que tuvo hijo ahí, que no me acuerdo cómo era el nombre, una política colombiana? ¿Quién diría que eso que le secuestraron hoy, uno de ellos iba a ser presidente de Colombia? Es increíble. Ahí se demuestra lo absurdo, cómo van cambiando las directrices o las órdenes de las élites, y esas órdenes de repente nos presentan esto, ¿verdad? Okay. Entonces no sé si se entiende que todo es una mafia, porque todo es secretismo, todo es una especie de sicariato en contra de todo, ¿verdad? Esa política es Ingrid Betancourt, ¿se llama? Ingrid Betancourt, sí señor. Ingrid Betancourt. La tuve que buscar, sí, no, y el tema de la teoría de la liberación, aquí hubo demasiado apogeo con el tema de Chávez, precisamente, porque, claro, la mayoría de las personas viene del catolicismo. Para ganar el voto necesitas usar un lenguaje religioso. Ese, para mí, es una de las técnicas, por lo menos las primeras técnicas, que ya a profundidad toca el tema ya del dinero, lavado del dinero y todo eso que estabas mencionando a la respuesta a mi primera pregunta. Pero sí es una técnica bastante usada entre el socialismo y el comunismo, porque se usa mucho el lenguaje del pobre, se usa mucho el lenguaje de la ayuda, pero es básicamente te rompo las piernas y agradéceme las muletas, básicamente. Exactamente, así mismo. Entonces, fíjese, me hiciste acordar algo, y es que si has escuchado sobre la mafia del Zángalo, Zangalo. Sí, Zangalo. Sí, ok, me podría decir, porque habla de mafia, que exactamente qué me puede decir de esa mafia. Bueno, la mafia Zangalo es también parte de la Iglesia Católica. Se refiere a un grupo informal de altos clérigos que se reunieron en la ciudad de Zangalo, Suiza, a mediados de los 90, no se sabe exactamente cuándo. Y después se continuaron reuniendo, creo que hasta el 2013, si no me equivoco, ¿verdad? Este es un grupo muy conocido en el cual ellos dictaminaban cómo ellos iban a mezclar a la Iglesia Católica con toda la geopolítica mundial y cómo se iba a determinar qué cosa tal cual se iba a hacer, ¿verdad? A nivel geopolítico, a nivel iglesia, a nivel mundo. Era algo muy fuerte. Esa estuvo compuesto por el cardenal Carlo María Martini, Ivo Führer, eso es hacerle un documental, y el cardenal Walter Kasper. Creo que el cardenal Lerman también estuvo ahí. Eran los referentes, ¿verdad? Entonces, ellos decidían muchas cosas a nivel de mafia, ¿verdad? Era un grupo mafioso que dentro de la Iglesia Católica operaba, ¿verdad? Hay un libro, si vos podés buscar, por favor, ahí ponerlo en pantalla. David es el nombre del autor, Yalop con Y, Yalop, L-O-P. Se llama En nombre de Dios el libro. David Yalop. Es un libro bastante antiguo, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
David Elliot. No, Yalop, Y-A-L-L-O. En nombre de Dios se llama el libro. Aquí está. Este libro, aquí apareció David Yalop. En nombre de Dios. Se está descargando, es un PDF. Vamos a ver si Bueno, ahí sale. ya vas a poder. Ese libro. Que habla sobre la muerte del Papa de la Sonrisa. Este de David Aló es una disidencia controlada, pero dice muchas cosas en este libro sobre la muerte del Papa Juan Pablo I y los posibles motivos, ¿verdad? Ahora, hay un hecho, ¿verdad? Hay un hecho que también le concierne a la mafia religiosa católica, el atentado que sufrió Juan Pablo II hace años, ¿verdad? Cuando él quiso cambiar un poquitito esa doctrina de la liberación por otras digamos, por una corriente más de derecha, un poco más conservadora. Y extrañamente, pum, apareció Ali Aka y le disparó en la plaza de Francisco, en la plaza cuando estaba el Papa, ¿te acuerdas? Bueno, Ali Aka era un MK Ultra, que ya tuvimos el conversatorio, un MK Ultra que fue utilizado, pues el MK Ultra no sabe ni por qué te dispara. Se la acciona y te dispara, bueno. Como robó, seguir órdenes. Sí, órdenes, se le disparó, le trataron de matar a Juan Pablo II porque él estaba cambiando ciertos conceptos que ellos ya estaban preparando el progresismo católico, el comunismo, o sea, ya estaba impregnado luego, ¿verdad? Y se fue en contra de la parte mafiosa comunista dentro de la iglesia y le intentaron matar. Ahora yo me pregunto, sabiendo estos hechos, ¿eso no es mafia? Sí. Es mafia, es mafia. Así de simple, es mafia. Entonces, ahí con el grupo de San Galo se decidieron muchísimas cosas en el cual turbias y oscuras. El grupo de San Galo también es para dedicarle todo un conversatorio. O sea que este tema de la mafia estamos sacando, pero una cantidad de conversatorios. Fíjate, David, ¿y qué me dices con respecto a este tipo de mafia o esta mafia que quiere manipular, en este caso usando la figura de Cristo, mostrando, por ejemplo, un Cristo comunista, como el tema de la teoría de la liberación? Es decir, el fin es crear o atrapar a más personas con respecto a estas ideologías políticas o crear una nueva doctrina. ¿Cuál sería el fin al usar este Cristo más comunista? Bueno, la teoría de la liberación ya era su objetivo eso, crear un Cristo comunista, ¿verdad? Ahora, yo te voy a hacer recordar que hubo una serie, creo que fue realizada en Brasil, donde mostraban un Cristo homosexual. Entonces pasó por Netflix, no sé si está todavía esa serie en Netflix, ¿verdad? Y eso fue muy resistido. Yo pienso que todas estas mafias lo que quieren hacer es desvirtuar el núcleo central de las religiones, porque ahí no solamente es la Iglesia Católica, sino todas las religiones. ¿Cuál es el núcleo central de las religiones, digamos, tradicionales? La familia. Entonces quieren romper ese tema de la familia. Por eso Francisco dijo, ay, también los homosexuales son criaturas de Dios, dijo, ¿verdad? Él abrió la posibilidad perfecto, a mí me parece bien, ya en este mundo eso no se puede ocultar. Yo creo que hay que darle su lugar, pero también más allá de todo eso, la manipulación, o sea, hay que serle, el creyente ya tiene que ver esos cambios, ¿verdad? Porque ahí pum, se rompe, se fractura. Los que no aceptan esa nueva iglesia y los que aceptan la nueva iglesia, porque se viene una nueva iglesia católica, ¿verdad? Una nueva iglesia. Sí, una nuevas religiones, y entre ellos la católica va a evolucionar más con este papa. Este papa le va a meter mucho al cambio climático, le va a meter mucho al tema de ese tema, ¿verdad? Le va a meter mucho al miedo, porque este papa es parte del grupo es parte del grupo de la teoría de la liberación, en el cual
Ellos quieren meter el terror a los inventos conceptuales que nos puedan meter, como lo que pasó en el 2020, el cambio climático y muchas otras cosas. O sea, la idea es cortar la libertad de las personas, ¿verdad? Y entonces todo está bien, no se preocupen, queridos fieles católicos, quédense en su casa, tranquilos. Dios manda que este un momento de reflexión, de oración. Quédense en su casa, no salgan. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Mira que quede en acta, como se dice, lo que estamos diciendo. Pues imagínate si ocurre eso de aquí a un tiempo, que este mismo Papa salga a decir todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, se va a desvirtuar todo eso. Van a presentarle, ya le presentaron a Cristo como homosexual, como comunista. Entonces, claro que se va a desvirtuar. La religión católica se va a desvirtuar, ¿verdad? Y eso es lo que desde Francisco ya comienza eso. Entonces, eso va a ocurrir y de a poco. Y los cardenales, los obispos, todos, de todos los países, son cómplices, porque ellos no denuncian. No es lo que pasó, vuelvo otra vez a nombrarle a Viganó, que Mel Gibson salió a apoyarle. Fue excomulgado, fue a patada, fue sacado por Francisco por denunciarle a McCarthy, ¿verdad? Entonces, ahí ya te estás dando cuenta cómo actúa la mafia. Y esta mafia religiosa católica lo que quiere es desvirtuar la iglesia. Así que todo puede pasar. Yo creo que van a presentar distintos Cristos. Cristo trans, Cristo comunista, Cristo progre, distintos tipos de Cristo, ¿verdad? No así a lo mejor directa y violentamente, pero te van a ir metiendo los conceptos. O en su defecto vas a jugar con una idea muy arraigada que es el tema del Mesías, porque las religiones todas están esperando un Mesías cada uno, el del Islam, el catolicismo, el cristianismo o el judaísmo. Entonces, pueden jugar con los escenarios sí, pueden jugar con los escenarios de los últimos tiempos y ir metiendo como que un Cristo para cada uno, según como lo que estás explicando. Es interesantísimo. Por ejemplo, ahora explicaste con el tema de las cuestiones del casamiento del mismo sexo y ese tipo de cuestiones como que ya Papa Francisco estaba sumando. Eso sería lo que podríamos tener en el nuevo catolicismo, entonces, es decir, un dogma que practica que es impensada como el casamiento entre dos personas del mismo sexo. Al final se puede dar eso incluso en contra de la misma Biblia. Sí, hay muchos conceptos que se van a desvirtuar, que se van a romper, se van a fracturar, todo, muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la niñez trans, por ejemplo, que los niños se procrastinan, se mutilan. ¿Verdad? Todo eso se va a empezar a tener su tinte religioso, ¿verdad? Okay. Todo eso. Y van a haber muchos grupos dentro del catolicismo que van a salir en contra de eso y muchos grupos que van a apoyar. Pues está el grupo que apoya la teoría de la liberación y que va a apoyar eso. Y está el grupo que es tradicional, que es conservador, que va a salir en contra. Entonces se va a fracturar. ¿Qué es lo que la mafia va a conseguir con fracturar? La mafia religiosa va a conseguir con fracturar justamente la gran caída. Porque el dinero controlan ellos. Okay. No controla el que se va a la iglesia y da su limosna o el aportante o lo que fuere. No controla el dinero. El dinero católico, el Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano, está controlado por grupos secretos mafiosos, ¿verdad? Entonces, obviamente que lo que va a ocurrir va a desvirtuar, romper, fracturar todos los, digamos, los conceptos religiosos, las prácticas religiosas, fracturar todo, porque no sé si hasta es medio profético, ¿verdad? Porque que la gran caída va a venir por ahí, medio profético. Sí, es bastante curioso por el tema de que se dice, ¿no? Que en los últimos tiempos y todo ese tipo de cuestiones, el último papa va a estar en su desespero mantener una estructura y va a terminar huyendo ante quizás esas fisuras que estás comentando. Entonces, llegando ya a una última pregunta, ya que estás nombrando el tema de una gran caída o la desestructuración de esta gran mafia. Entonces, de alguna manera, dentro del catolicismo tradicional,
la Iglesia Católica podría terminar desvirtuada y hasta podría tener esta gran caída, pero ¿es una gran caída para construir un imperio más grande o una gran caída para quedar destruida? Y están conscientes esta persona o este poder de esta estructura de que se puede caer, o están ciegos, o creen que lo van a lograr. Yo pienso que todos están ciegos. O sea, los despiertos son poquitos. En la Biblia dice que solo 144,000 van a subir al cielo. Yo creo que son menos, ¿verdad? De 144,000. Estamos hablando del catolicismo. Okay. Los practicantes. Ahora, no me canso de decir que esta plataforma YouTube y otras plataformas generaron millones de despiertos antisistemas que siguen canales como el Gran Proyecto Orión y otros canales, otros divulgadores, que están hablando de estos temas también, ¿verdad? Entonces, si vos juntás todos los millones de seguidores que tienen todos esos youtubers, y es a lo mejor un cuarto del planeta, un poquitito más del cuarto del planeta, ¿verdad? Un poco más del 25% del planeta. Okay. Que no están ciegos, están siguiendo todas estas cosas y están usando su sentido común. Entonces, sí se va a desvirtuar, sí, totalmente se va a desvirtuar, pues la gran caída, por eso digo, hasta parece profético, la gran caída es la parte de fracturar todo, de romper, de que se peleen entre ellos, ¿verdad? O sea, divide y vencerás. Estamos ya divididos en todo. Entonces, generar más divisiones dentro del contexto religioso y romper todos los dogmas y crear un nuevo dogma. ¿Verdad? Y ese nuevo dogma sería justamente un catolicismo tecnocrático, por ejemplo, donde nos presenten a un Jesús tecnocrático. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, un Dios tecnocrático. Eso podría ser. Yo no tengo, es solamente una especulación mía, ¿verdad? Yo no tengo la bola de cristal, pero puede ser un catolicismo tecnocrático. Sí, eso es explicado, pero de otra forma, pero continúa. Sí, entonces, por ahí va a venir la gran fractura, la gran caída, por ahí va a venir, ¿verdad? Y esto se va a ir dando, o sea, vamos a ver de aquí a los primeros 100 días de este Papa, qué es lo que saca, ¿verdad? Ya está salpicado por encubrirle a los abusadores sexuales de niños, ¿verdad? Y bueno, y van a ir saliendo más cosas, con el tiempo van a ir saliendo más cosas. Después, una de las cosas también que tiro otro tráiler, que también se debería tocar en un conversatorio total, la fortuna de los papas. Claro. La fortuna de Francisco, ojo. Entonces, eso hay que presentar. Hay muchas documentaciones sobre eso. Hay que hacer una buena presentación. Dicen que por el tema del Papa, el buenismo del Papa y todo lo demás, dicen, no, Francisco nada más tenía $100 en su cuenta bancaria. Sí, no tenía nada que él pedía. No, él fue buenísimo. Vos sabés que este Vecchio, el cardenal Vecchio, le grabó a Francisco cuando él decía cómo le tenían que mandar plata a Hamas. Porque ellos financiaban a todos estos grupos. Le grabó. Y por eso fue rajado, ¿verdad? Parolin también estuvo metido ahí en desmascarar todo esa gran, ¿cómo es que se dice? Ese gran contubernio que había entre el dinero que mandaban los fieles y cómo ellos manipulaban ese dinero. Entonces, yo me pregunto, ¿eso no es o no es una mafia? Claro, ordenan todo. Claro. Entonces, hay ni siquiera son enfrente de nuestros ojos están los hechos para determinar que todo es una mafia. O sea, son grupos mafiosos que todo, hasta los políticos, son todos grupos mafiosos que se pelean entre ellos, ¿verdad? Por intereses. ¿Y quién sufre eso? El ciudadano de a pie, el trabajador, el que paga sus impuestos, el que le está manteniendo a todos esos mafiosos zánganos.
el mafioso tipo Pablo Escobar, por ejemplo, él traficaba, él se iba, él ganaba su dinero traficando, pero no, estos políticos se sirven del dinero público, estos mafiosos, y le chupan la sangre al trabajador común. ¿Y qué pasa? Son millones, somos millones en el mundo de trabajadores comunes. Pero todos tenemos que tener un caudillo. O sea, si todos nos unimos y echamos gobierno, después van a ser otro caudillo que al final el poder corrompe, decía el profesor Escotado, Antonio Escotado, gran profesor, ¿verdad? El poder corrompe. Entonces, es imposible que el humano tenga una evolución de conciencia porque necesita un caudillo, necesita un jefe. Y ahí es donde de repente ese jefe otra vez va creando su pequeño grupo mafioso. Hasta, imagínate un poco, Simón, yo no sé exactamente en tu país cómo eran cuando ustedes eran niños. Siempre había un líder en los grupos de niños así del bar. Y siempre había conspiraciones contra el líder, a favor del líder. O sea, ese es un micro concepto mafioso. Y exponer ese comportamiento de barrio nomás, de cuadra, ahí en la cuadra. Exponer eso a todo lo que representan los geopoderes, los grandes poderes a nivel mundial. Terrorífico. O sea, tenemos no En el sé cómo ADN decirlo. humano, en el ADN En el humano. ADN humano está. Poderes. Sí. En el ADN humano está eso. Entonces, imagínate, si vos exponencias todo eso, la mafia está en todas partes, hasta en un trabajo hay mafia. Por ejemplo, el tema de los sindicalistas, los sindicatos son pura mafia. Cómo se eligen ellos, cómo se reparten, cómo negocian, cuando hay que hacer marchas se les arrea como ganado a todo. Cuando transan, bueno, dispérsense, ya logramos nuestro objetivo, dispérsense. Entonces, ¿cómo podemos romper eso? Que todo sea transparente, que el caudillo sea transparente, que no tenga que ser secreto. Por ejemplo, una reunión de sindicatos, se reúnen los líderes. Hoy con esta tecnología, ¿por qué no se hace un vivo en el cual todos los que estén interesados están viendo a través de YouTube lo que está pasando en esa reunión? ¿Por qué el cónclave no se transmite a través de YouTube? Para saber qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. ¿Qué es tan secreto que Dios no quiere que el mundo sepa lo que pasó en el cónclave? ¿Qué es lo tan secreto? Me pregunto, ¿verdad? Nadie me puede responder. Claro. Me llamó la atención el tema de que el Papa Francisco fue grabado el tema de Hamas. Es decir, sí, aquí hay un montón de temas que si se pudiera organizar y si YouTube lo permite, se pudiera, sí, dentro de esa trilogía, me parece que este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, claro, en este primer conversatorio que estamos haciendo, muchas de las afirmaciones parece que fueran sin prueba, pero en realidad sí hay pruebas. Hay muchas pruebas. Solamente que esto nos daría, por ejemplo, este famoso denunciante que tú mismo me recomendaste, que me has pasado, que habla de política, que habla del Papa Francisco y de sus demandas. Él tiene un canal de YouTube bastante famoso. Sí, sí, hay mucho ya. Sí, mucho ya. Y él se dedica a eso, pero sus canales sus programas son de 2 horas, 3 horas, porque la información es demasiado densa. Entonces, a mí sí me gustaría darle como que más espacio a este tema, porque al final todo es una bendita mentira. Es una mentira. Sí. Todo es una bendita mentira que lamentablemente nos va a afectar a nosotros, como terminaste al final en tu reflexión. Y es parte también de despertar al tema de salirnos de la religión, desligarla a cualquier tipo de espiritualidad, porque lamentablemente estos representantes están pendientes de otros intereses muchos más macabros. Entonces, es decir, entonces sería, van a haber otros 2 conversatorios sobre este tema. ¿Cómo lo podríamos llevar? Sí. Creo que hasta 3 podemos hacer, porque acá hay muchas cosas para enfocarnos exactamente. Por ejemplo, antes de terminar, quiero hablar un poquitito de este tema. Un personaje que está en la historia. Y este otro conversatorio, creo que vamos a sacar 4 conversatorios de todo este tema.
un personaje que ya es mencionado por muchos es mencionado. Y ese fue el gran revolucionario que fue quemado en la hoguera por la mafia católica, la Inquisición. Me estoy refiriendo a Giordano Bruno, que nació en la península de Nola, en la península cerca del Vesubio, en 1546. Nació después de la época de Copérnico, ¿verdad? Donde ya se planteaban ideas revolucionarias de que la Tierra giraba, todo. Y este Giordano Bruno, con 14 años, ingresa a la abadía, una abadía de Nápoles, de la orden, una abadía dominica, que estaba en Nápoles, de la orden dominica. Le admiten con 14 años y es ordenado sacerdote, ya ordenado sacerdote a los 20 años. Era muy inteligente, muy rápido mentalmente, y él ahí accede a varios libros secretos que el Vaticano tiene. ¿Por qué tienen que ser secretos esos libros? Uno de ellos es el Retur Natura de Lucrecio. Retur Natura de Lucrecio coincide mucho con el libro de Enoch en muchas partes. Por eso es Giordano Bruno, los libros secretos del Vaticano, la Orden de Calcuta, la fortuna de los papas. Tenemos 4 conversatorios de todo este tema. No, esto está muy emocionante. Es decir, si todo este tipo de afirmaciones se pueden confirmar o dar pistas y vincular un punto con otro, es decir, es un gran tema. Es un gran tema. Me gustó bastante, me gustó bastante. Y bueno, es decir, lo prometido es deuda. Traemos este tema porque lo pidieron con el tema del Papa, nos tardamos un poquito, pero aquí está. Y en realidad me gustó porque es la otra parte de toda una serie de presentaciones que nos muestran a nivel público de que, bueno, el Vaticano y los padres que eligen ahora son pro por el pueblo y todo ese tipo de cuestión. Y al final, cuando alzas la alfombra, un montón de insectos escondidos esperando que las tinieblas vengan para que salgan y devoren toda la comida del pueblo. Entonces nada, David, gracias por traer las respuestas a las preguntas aquí y nada, gracias también a los usuarios, las más de 100 personas que vinieron en vivo aquí a escucharnos, como usualmente, religiosamente entre comillas, venimos aquí a conversar los lunes sobre temas que no se hablan públicamente de manera tan abierta. Gracias, David, por aceptar la invitación y bueno, nos vemos en un próximo espacio que en Proyecto Orión, posiblemente otro lunes aquí en vivo para conversar, si no es este tema, otro tema muy relacionado con respecto a aquellas mentiras prohibidas que de alguna manera no nos hacen llegar. Entonces, sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad en Proyecto Orión. Hasta pronto, David. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.